Bienvenidos a todos. Vamos a empezar nuestra clase con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, ven en nuestro corazón y en nuestras almas para llevarnos a la verdad plena. Nuestra Señora de Guadalupe, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bienvenidos a todos, gusto en verlos. Me gustaría mostrarles cómo se ve el video del 30, ¿ok? Voy a compartir esto para que lo vean. Nada más déjenme aquí corregir algo. Listo. Voy a subir mi volumen. Buenos días a todos. Jaime, buenos días. ¡Qué bien! Todos de fantasma. Muy bien. Tienen que cantar algo todos juntos, ¿eh? ¡Eso, Jaime! ¡Wow, Eric! ¡Qué bien! Está muy padre, ¿no? Y ¿saben qué? Sí, padre. Ese día yo no escuché la música porque no estaba muy bien mi equipo. Y entonces, por eso yo les decía, canten algo, pero es porque no oía el la, 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 la. Muy padre. Bien, entonces vamos a seguir con nuestra clase. Vamos bien en tiempos, vamos muy bien en tiempos, es más. Entonces recuerden que para la semana que entra tienen dos tareas. Una pequeña sobre redactar cómo está el estado del tiempo, es un texto informativo en su ciudad, entre 3 y 5 renglones. Y otra tarea que es lo que empezamos a hacer la semana pasada, que fue hacer un mapa conceptual de un escrito, ¿de acuerdo? Algunos ya me la enviaron. Entonces, pero tienen hasta la semana que viene. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase y vamos a ver hoy el texto narrativo, ¿okay? Entonces, de cierta manera estamos progresando en la dificultad de de un texto escrito, ¿okay? Un texto, por ejemplo, un texto informativo es mucho más sencillo que redactar que un texto descriptivo, y después viene el texto explicativo, que siempre cuesta un poco más trabajo de redactar un texto explicativo que un texto descriptivo cuando estamos asumiendo que es el mismo tema, ¿verdad? El que estamos exponiendo. Y ahora vamos a empezar con un texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Okay? Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla y vamos a leer lo que viene aquí en la plataforma. Entonces, espérenme. Aquí estamos. Voy a incrementar un poquito la letra. Bien. Entonces, nada más déjenme ver lo que aquí tengo en el chat. Nimrod, buenos días. Gracias por el saludo que nos enviaste por el chat. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar a leer lo que es lo que es un texto narrativo? A mí, padre. Adelante. Narrar es seleccionar una serie de eventos y acciones a lo largo de una línea de tiempo.
Un texto narrativo es una sucesión de acciones en el tiempo, las cuales se conciben relacionadas de algún modo. Para que esa relación quede clara a quien la lee, es indispensable que yo le indique cuál es el orden en el que sucedieron los eventos o las acciones que narro, y de qué manera o a partir de qué gran suceso se relacionan. Así, en el caso de los textos narrativos, hay ciertas cosas básicas. Hay un marco, un escenario y una serie de eventos que yo puedo identificar como un inicio, un desarrollo y un final. Regularmente, el acontecimiento significativo de esa narración. Y luego se va llegando progresivamente a un desenlace. Para que la narración sea clara, tengo que entender cuál es el principio, cuál es el propósito comunicativo y qué tanto sabe mi receptor sobre el tema. En la redacción académica es muy importante que no queden huecos en mi narración. La narración debe ser clara y proporcionar la información que necesita mi receptor para entenderla y para entender cuál es el propósito de que yo incluya esa narración en particular. Bien, muy bien, muchas gracias. Entonces, una narración sigue el orden cronológico, sigue una línea del tiempo. ¿Ok? Entonces, prácticamente todas las novelas en literatura son textos narrativos. Nosotros en un texto académico, ¿cuándo utilizamos la narración en un texto? ¿Cuándo usamos un texto narrativo? Generalmente cuando estamos hablando de la biografía de un autor o también de la producción de su obra. Empezamos cuando nació, quiénes son sus padres, en qué país nació, etcétera, y eso es un texto narrativo. Seguimos la línea del tiempo. Y hacemos muy clara la intención de que queremos presentar este autor porque siempre la vida de alguien influye en su manera de pensar, en su manera de analizar las cosas, en su estudio también, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no doy informaciones de más, ni tampoco doy informaciones de menos. Lo justo necesario para que se entienda el contexto, el condicionamiento de ese autor. ¿Okay? Y también las decisiones libres que pudo haber tomado, o sea, también las determinaciones que pudo haber elegido para su propia vida. José David, ¿puedes seguir leyendo este último párrafo, por favor? Sí, padre. ¿Qué necesito? Tener bien claro cuál es el propósito, es decir, para qué quiero contarla, y tener bien claros cuáles son los eventos que forman parte de esa narración y cómo están relacionados con el tema del que yo estoy hablando. Esto me permite saber qué es importante decir primero y qué es importante decir después, y usar los marcadores discursivos apropiados para el tipo de oración. Narración, sí, muy bien. Entonces, fíjense bien, cómo yo ordeno lo que yo quiero decir, más bien, cómo yo ordeno lo que quiero decir primero y lo que quiero decir después. Eso lo ordeno conforme a lo que yo quiero decir. ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque muchas veces para poder redactar, por ejemplo, la biografía de un autor, nos ponemos a leer su biografía en diferentes manuales de historia de la filosofía, por ejemplo. Y entonces digo lo que está diciendo el autor y entonces hago como una fotocopia, una paráfrasis de lo que él está diciendo, en lugar de yo asumir todas las ideas que él me está dando y que sea yo y mi idea el que dirige esa narración. No se trata de que Freire o algún otro Copleston o algún otro historiador o la enciclopedia, quién sabe qué, o algún otro historiador de la filosofía dirija lo que yo estoy escribiendo como un texto narrativo, sino que me sirven esos como fuentes, todos esos escritos me sirven como fuentes para yo poder decir lo que me parece importante. Entonces, quien ordena mi trabajo soy yo, no son las fuentes que leí. Eso es muy importante. ¿Okay?
Entonces evidentemente que voy a seleccionar lo que más me interesa para los propósitos de mi trabajo, ¿de acuerdo? Bien, entonces antes de hacer los ejercicios, les quiero mostrar el texto de Citlali, el video, perdón, el texto. Lo voy a abrir aquí, voy a hacerlo un poquito más grande. Bien. Entonces, si no oyen bien, por favor me hacen un signo o me interrumpen, ¿de acuerdo? Empezamos. Narrar es relacionar una serie de eventos y acciones a lo largo de una línea del tiempo. También lo hacemos desde que somos muy pequeños. Desde el momento en que concebimos una serie de acciones como levantarnos, vestirnos, comer o que nos vistan, entre otras acciones, como parte de un mismo día, ya estamos usando la narración. La narración es lo que nos permite darle sentido al mundo que de otro modo sería una serie de acciones y eventos sin relación alguna. Y también es la que nos permite imaginar el futuro, otras realidades posibles. Un texto narrativo no es otra cosa que un texto que pone en palabras esa sucesión de acciones en el tiempo que se conciben relacionadas de algún modo. Para que esa relación quede clara a quien me escucha o a quien me lee, es indispensable que yo le indique cuál es el orden en el que sucedieron los eventos o las acciones que narro y de qué manera o a partir de qué gran suceso se relacionan. En el clásico Había una vez o Hace mucho tiempo está ya esa marca que me permite anticipar que lo que sigue es una narración. Pero los textos narrativos no solo se encuentran en la literatura. Las noticias también narran secuencias de eventos. Y muchas de nuestras pláticas con amigos y familiares son justamente narraciones. Inclusive pueden encontrarse narraciones en textos científicos. Hablar de una relación causa-efecto, pasó esto y por ello ocurrió otra cosa, es ya una narración. Puedo usar una narración para ejemplificar un punto de vista o para persuadir como parte de una argumentación. Como ves, es difícil que los textos tengan características solo de un tipo o de otro. Pero al mismo tiempo, siempre podemos notar cuál es el propósito principal de un texto. Describir, narrar, argumentar, exponer. En el caso de los textos narrativos, hay ciertas cosas básicas. Hay un marco, un escenario y una serie de eventos que yo puedo identificar como un inicio, un desarrollo y un final. Regularmente, en el estado inicial surge alguna implicación que cause el clímax o el interés de esa narración y luego un desenlace. Por ejemplo, imagina que llega el amigo de un compañero y me dice, pase mate. Inclusive sin conocer a ese amigo, yo ya puedo anticipar que había ocurrido una serie de cosas que había llevado a ese compañero en particular a llegar al clímax de pasar o no pasar matemáticas. Pero para que yo lo entienda, tengo que conocer qué significa pasar una materia y tengo que entender qué quiere decir por mate. De nuevo, para que mi narración sea clara, tengo que entender cuál es el propósito comunicativo y qué tanto sabe mi receptor sobre el tema. En la redacción académica es muy importante que no queden huecos en mi narración. La narración debe ser clara y proporcionar la información que necesita mi receptor para entenderla y para entender cuál es el propósito de que yo incluya esa narración en particular. ¿Qué necesito? Tener bien claro cuál es el propósito, es decir, para qué quiero contarla, y tener bien claros cuáles son los eventos que forman parte de esa narración y cómo están relacionados con el tema del que yo estoy hablando. Esto me permite saber qué es importante decir primero y qué es importante decir después, y usar los marcadores discursivos apropiados para el tipo de narración. Bien, vamos a volverlo a ver, ¿ok? Y voy a hacer algunos comentarios mientras lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Narrar es relacionar una serie de eventos y acciones a lo largo de una línea del tiempo. También lo hacemos desde que somos muy pequeños. Desde el momento en que concebimos una serie de acciones como levantarnos, vestirnos, comer o que nos vistan, entre otras acciones, como parte de un mismo día, ya estamos usando la narración. La narración es lo que nos permite darle sentido al mundo que de otro modo sería una serie de acciones y eventos sin relación alguna. Y también es la que nos permite imaginar el futuro,
otras realidades posibles. Entonces, fíjense, la narración lo que hace es que relaciona, y relaciona según el tiempo diferentes eventos. Esa relación no necesariamente es una relación de causa-efecto. Puede ser que sí, y ella dará un ejemplo de causa-efecto más adelante. Pero puede ser también una sucesión. Por ejemplo, un día después de otro, un año después de otro, en tal año y después 10 años después tal cosa. ¿Ok? Entonces, puede ser una sucesión en el tiempo. Puede ser también una relación de causa-efecto, evidentemente. Puede ser también una consecuencia. O un efecto no deseado de tal o cual cosa, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que me parece muy importante subrayar. Estoy en la línea del tiempo y estoy mencionando los diferentes sucesos y los estoy mencionando de una manera relacionada. ¿Okay? Sigo adelante. Un texto narrativo no es otra cosa que un texto que pone en palabras esa sucesión de acciones en el tiempo que se conciben relacionadas de algún modo. Para que esa relación quede clara a quien me escucha o a quien me lee, es indispensable que yo le indique cuál es el orden en el que sucedieron los eventos o las acciones que narro y de qué manera o a partir de qué gran suceso se relacionan. En el clásico Había una vez o Hace mucho tiempo, está ya esa marca que me permite anticipar que lo que sigue es una narración. Pero los textos narrativos no solo se encuentran en la literatura. Las noticias también narran secuencias de eventos. Y muchas de nuestras pláticas con amigos y familiares son justamente narraciones. Inclusive pueden encontrarse narraciones en textos científicos. Entonces, fíjense, ella da como ejemplos las noticias como un texto narrativo, ¿okay? Y las noticias también pueden ser simplemente un texto informativo, ¿okay? Entonces, es por eso que en un texto lo que tratamos de identificar es cuál es el tipo dominante, pero evidentemente que se van mezclando a veces textos informativos y a veces textos narrativos. Porque ella dice aquí que las noticias son un texto narrativo, es cuando se trata de una noticia suficientemente larga en donde tú presentas los antecedentes, el evento mismo, que es el clímax, y después las posibles soluciones o el desarrollo, las consecuencias de tal o cual evento. ¿De acuerdo? Sigo adelante. Hablar de una relación causa-efecto, pasó esto y por ello ocurrió otra cosa, es ya una narración. Puedo usar una narración, pero al mismo tiempo también es una argumentación, ¿de acuerdo? Cuando yo utilizo unos argumentos, también voy a estar narrando una causa y un efecto. Entonces, depende de mi intención. Si lo que yo estoy intentando es simplemente relacionar los diferentes eventos en el tiempo y ahí de acuerdo a causa y efecto, entonces estoy hablando sobre todo de un texto narrativo. Si yo lo que quiero es demostrar, es decir, argumentar, justificar algo, entonces ya no estoy tanto en el tipo de texto narrativo, sino argumentativo, aunque también utilice la causalidad. Sigo adelante. Para ejemplificar un punto de vista o para persuadir como parte de una argumentación. Como ves, es difícil que los textos tengan características solo de un tipo o de otro, pero al mismo tiempo siempre podemos notar cuál es el propósito principal de un texto. Describir, narrar, argumentar, exponer. En el caso de los textos narrativos hay ciertas cosas básicas. Hay un marco, un escenario. Primera cosa, en un texto narrativo siempre pongo un marco, un escenario, ¿okay? Que puede estar dado por el tiempo, generalmente está dado tanto por el tiempo como por el lugar, espacio y tiempo. Y ese es mi marco, ¿okay? Sigo adelante. Y una serie de eventos que yo puedo identificar como un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, el marco primero, eso es lo que tengo que tener así como muy claro, generalmente es muy implícito y muy claro, ¿verdad? Si estoy hablando de la vida de un autor, bueno, sé perfectamente que estoy hablando de un marco, por ejemplo, si estoy hablando de Heidegger, principios del siglo XX, ¿no? También lo relaciono un poco con todo el problema que tuvo él también al momento de defender el nacionalsocialismo hitleriano. Puedo pensar también en toda la revolución que hizo con respecto al estudio del ser en cuanto ser. O sea, ya más o menos tengo un marco implícito que conozco vagamente, quizá todavía, por
por mis clases de historia de la filosofía y por supuesto que voy a tratar de encontrar los eventos más importantes de su vida para poder explicar su pensamiento, por ejemplo, si me tesis sobre él. Entonces, el marco, digamos, aunque ya lo tenga intuitivamente más o menos claro, lo tengo que precisar un poquito más antes de escribir y después ya desarrollo. Entonces, en el desarrollo sigue siempre esta misma estructura, la introducción, el desarrollo de esa idea y esa conclusión. En el desarrollo de esa idea viene generalmente un clímax, es decir, un momento muy importante que pudo haber sido la producción de su obra más importante durante su vida o la obtención del doctorado, cosas así. Bien, sigo adelante. Regularmente, en el estado inicial surge alguna implicación que cause el clímax o el interés de esa narración y luego un desenlace. Por ejemplo, imagina que llega el amigo de un compañero y me dice, pase mate. Inclusive sin conocer a ese amigo, yo ya puedo anticipar que había ocurrido una serie de cosas que había llevado a ese compañero en particular a llegar al clímax de pasar o no pasar matemáticas. Pero para que yo lo entienda, tengo que conocer qué significa pasar una materia y tengo que entender qué quiere decir por mate. Entonces, según el contexto a quien yo me dirija, explico lo que es pasar una materia y explico lo que es mate. Pero si estoy dentro de un ámbito en donde todo el mundo sabe lo que quiere decir mate, por ejemplo, en la universidad o en la preparatoria, todos saben que es matemáticas y todos saben lo que es pasar una materia, no necesito explicarlo, ¿de acuerdo? Sí. De nuevo, para que mi narración sea clara, tengo que entender cuál es el propósito comunicativo y qué tanto sabe mi receptor sobre el tema. Propósito comunicativo es qué es lo que quiero decir, ¿okay? Y también cómo va a ser acogido lo que yo estoy diciendo. Fíjense que eso es bien importante porque una asesora que hace mucha asesoría con respecto al doctorado me dijo hace poco, es que a nivel doctorado, tu público, es decir, tus lectores, tus sinodales, el momento de estar tú defendiendo una tesis y hasta tus lectores, cuando les pasan los trabajos que leer, no necesariamente tienen que saber sobre tu tema. Entonces, tú tienes que explicar las cosas desde lo bastante básico, no lo muy básico, pero lo bastante básico, porque no tienen la obligación de conocer tanto como tú sobre ese tema. Y sí tienen la obligación de evaluar qué tanto puedes comunicar lo que sabes sobre tal o cual tema. ¿Ok? Entonces, eso también es bien importante. Sigo adelante. En la redacción académica es muy importante que no queden huecos en mi narración. La narración debe ser clara y proporcionar la información que necesita mi receptor para entenderla y para entender cuál es el propósito de que yo incluya esa narración en particular. Entonces, fíjense bien en esto, ¿eh? Cada parte de un texto, cuando yo estoy redactando un trabajo, necesita estar justificado por lo que yo quiero decir y lo que yo quiero comunicar. Entonces, esto se los digo porque a veces queremos solamente llenar páginas. Y llenar una página o terminar un párrafo con los suficientes números de oraciones o de párrafos no es un propósito comunicativo. ¿Okay? Entonces, en la pontificia no hay mucho problema porque su tesis al final de su licenciatura es solamente de 80 páginas. Entonces, 80 páginas no es mucho. ¿Por qué? Porque son 3 capítulos. Es decir, que necesitas más o menos 20 páginas por capítulo. Y si son 20 páginas por capítulo, ya tienes 60. Y necesitas entonces 10 páginas para la introducción y 10 páginas para la conclusión. Eso en tipo de letra 14 y con un espaciado de 1.5. Entonces, la verdad es que material no les va a faltar, ¿ok? En otras palabras, lo que quiero decir es que no necesitan echar mucho rollo para cumplir con el número de páginas. En realidad, si tienen ustedes bien claro el propósito de lo que quieren comunicar,
y comunican lo necesario y también lo suficiente para que se entienda por qué está comunicando eso y por qué eso apoya su tesis, entonces les aseguro que con eso es suficiente. No se preocupen primeramente por llenar las 80 páginas, sino por comunicar las ideas que quieren comunicar. Sigo adelante. Que necesito tener bien claro cuál es el propósito, es decir, para qué quiero contarla, y tener bien claros cuáles son los eventos que forman parte de esa narración y cómo están relacionados con el tema del que yo estoy hablando. Esto me permite saber qué es importante decir primero y qué es importante decir después, y usar los marcadores discursivos apropiados para el tipo de narración. Por lo tanto, no siempre voy a estar yo siguiendo el orden que un libro de historia de la filosofía tiene o la enciclopedia tiene, sino que muchas veces voy a preferir ordenar las cosas de manera diferente en una biografía o mencionar algunos aspectos que quizá no menciona tal biografía, pero sí otra. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Simplemente porque yo quiero comunicar algo. Y eso es muy importante. Acuérdense que lo que ustedes quieren, más que nada, en una tesis o en un trabajo, es comunicar sus propias ideas y lo que ustedes han descubierto. ¿Ya? No reproducir lo que otros han reproducido. Eso evidentemente también lo hacen, también hacen cierta paráfrasis, pero no es el propósito principal. ¿Sí? El propósito principal es que ustedes digan lo que descubrieron. El propósito comunicativo de ustedes. Y eso es lo que hace un trabajo interesante además. Bien, entonces vamos a hacer los ejercicios que aparecen aquí en la plataforma. Voy a bajar un poquito. Pueden volver a ver el video porque la verdad es que está muy interesante. Y vamos a hacer esta actividad. La siguiente actividad tiene la finalidad de que identifiques los marcadores textuales en algunas oraciones de textos narrativos. Para acceder al ejercicio, da clic a esta liga. Dale clic a check al final de la página para realizar tus respuestas. Haz el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que tengas la totalidad de las respuestas bien. Padre, no estamos viendo su pantalla. Ay, muchas gracias. Voy a volver a compartir. Gracias, Diana. Entonces, aquí está justamente lo que les leía. Lo vuelvo a leer, ejercicio de marcadores de textos narrativos. La siguiente actividad tiene la finalidad de que identifiques los marcadores textuales en algunas oraciones de textos narrativos. Para acceder al ejercicio, da clic a esta liga y ahorita le damos clic y le damos check como en los otros ejercicios que hemos hecho para revisar nuestras respuestas. Y hacemos el ejercicio cuantas veces sea necesario hasta que tengamos la totalidad de las respuestas bien. Entonces, sobre marcadores textuales pudo haber estado en la unidad anterior, pero aquí lo que queremos ver es cuáles son los marcadores textuales que se utilizan para la narración. Y seguro que ya tienen uno en mente por el video de Citlali. Uno de ellos es Había una vez, ¿verdad? O Hace tiempo, ¿ok? Ese es un marcador textual base, sobre todo para un cuento. Bien. Entonces, ¿quién quiere empezar hasta la línea punteada? ¿Quién hace este primer ejercicio? Yo, padre. Adelante, Gaby. Helen Monroe Bernard lleva más de 20 años investigando la vida de los orangutanes. Comenzó en 1995, cuando era estudiante de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y ha tratado de entender su comportamiento. Y desde entonces ha tratado de entender su comportamiento. Ok, adelante. El lugar desde el que lo ha hecho ha sido el Parque Nacional de Sabagau, ubicado en Indonesia. Su estudio publicado en Scientific Reports asegura que 10 de estos animales masticaron ocasionalmente una planta específica, que no hace parte de su dieta usual. Luego de hacerlo, formaron una sustancia espumosa que flotaron en su cuerpo por cerca de 45 minutos. Es posible que sea el primer caso de un animal que utilice un analgésico. Bien, entonces vamos antes que nada a darle check a ver si está bien.
Muy bien. Entonces, aquí muy importante, ¿ok? Entonces sí, aquí ya nada más nos quedaron 3, pero muy importante esto, fíjense. Es posible que por su educación tengan tendencia a usar de más el ya que. Ellen Morrow Bernard lleva más de 20 años investigando la vida de los orangutanes. Comenzó en 1995 cuando era estudiante en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y ya que ha tratado de entender su comportamiento. Luego, el lugar desde el que lo ha hecho ha sido el Parque Nacional de Sabangao, ubicado en Indonesia. Su estudio, publicado en Scientific Reports, asegura que 10 de sus animales masticaron ocasionalmente una planta específica que no hace parte de su dieta usual, ya que formaron una sustancia espumosa que flotaron en su cuerpo por cerca de 45 minutos. Es posible que ese sea el primer caso de un animal que utiliza un analgésico. ¿Okay? Entonces, fíjense que qué extraño, parece que suena bien, ¿ok? Y sin embargo, el ya que es una relación de causalidad. Y aquí lo que necesitamos son marcadores, no que marcan causalidades, sino que marcan el tiempo, antes, desde, después, luego, entonces. Entonces, los que tengan tendencia a utilizar el ya que siempre porque se les hace muy elegante o porque así lo aprendieron o porque se les hace más fácil utilizar el ya que, siempre piensen si ya que va bien o no va bien. ¿Okay? Generalmente lo usamos de más. ¿Okay? Entonces, eviten de utilizar siempre los mismos marcadores y sobre todo con respecto al ya que tengan cuidado. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a seguir. ¿Quién hace el siguiente ejemplo que es solamente esta frase? Yo, padre. Adelante. Iba corriendo, entonces topé con la cuerda y me caí. Ahí. No, tiene que darle retry porque... Ah, sí, es cierto. Gracias. Ya, ahorita sí. Vamos a checar. Bien. Ok, ¿cuál otro hubieras podido utilizar, Jaime? Bueno, podría haber usado y así. Pudiera, pero creo que queda mejor entonces. Sí. Porque el y así yo creo que tenía que haber descrito algo anteriormente, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que el y así no queda muy bien. Porque es como que y así me pasó esto, ¿no? Pero tiene que haber algo antes que explique por qué y así me pasó. ¿Y qué te parecería? Iba corriendo, luego de hacerlo topé con la cuerda y me caí. Bueno, pudiera ser, sí, pero como no estaba la audición, por eso. Pero ¿por qué no suena tan bien? ¿Por qué dirías que tú o algún otro, por qué no suena tan bien luego de hacerlo? Iba corriendo, luego de hacerlo topé con la cuerda y me caí. Yo creo porque tiene que haber algo que vaya describiendo antes de él iba corriendo, ¿no? Como que tiene que haber un acontecimiento mucho más grande para poder usar luego de hacerlo, ¿no? Porque luego de hacerlo es como que después de haber hecho todo esto, me pasó esto. Por el propio luego. Ok. La palabra luego. Sí, padre, yo pienso que es porque iba corriendo, es como algo continuo, no es algo de que corrí y después, y luego de hacerlo topé con la cuerda. No, es iba corriendo, entonces continuidad. Ajá. Perfecto, exactamente, muy bien. Entonces, es un poco lo mismo que en el y así, Jaime. Iba corriendo y así topé con la cuerda y me caí. Ajá. A veces el así tiene el mismo valor que el entonces, y el entonces puede ser de causa y efecto. Pero aquí este entonces no es de causa y efecto, sino de sucesión. ¿Ok? Te marca un momento en el tiempo.
no te marca una consecuencia. Y el así sí te marca una consecuencia. Como iba corriendo, entonces topé con la cuerda y me caí. Ya no, ¿verdad? El ir corriendo no es un antecedente para necesariamente toparte con una cuerda y caerte, ¿verdad? Entonces, por eso tampoco el y así iría. Ok, ahora, que alguien me explique por qué no puedo poner ya que iba corriendo, ya que topé con la cuerda y me caí. ¿Por qué no puedo poner ya que? ¿Quién puede explicar eso? Iba corriendo, ya que topé con la cuerda y me caí. ¿Por qué Bueno, ya pero que no? el ya que también es como algo que está explicando, ¿no? Ya que hay una consecuencia y por eso lo empleo. Ok, entonces cuando utilizo el ya que, estoy utilizándolo como un por qué. Iba Ajá, corriendo, ok, iba corriendo ya que topé con la cuerda y me caí, quiere decir que porque me topé con la cuerda y me caí, entonces iba corriendo, ok. sí. Entonces, estoy haciendo una relación de causalidad de que cada vez que me estoy topando con una cuerda y me caigo, entonces voy corriendo, ¿verdad? Y no, pues para nada quiero decir eso, ¿verdad? Entonces tengo que tener así como mucho cuidado con respecto a lo que yo quiero decir y no solamente utilizar los marcadores que se me hace que suenan bonito, ¿verdad? Sino que siempre influyen en lo que yo quiero decir. El último ejemplo. ¿Quién hace este ejemplo? Querido profesor, Dante, adelante. sí, dice, y no alcanzo a ver Perdón. los conectores. Y después de, ahí sería, y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, y así progresivamente van volviendo a ser lo que no son. Perfecto. Voy a checarlo de todos modos. Perfecto. Muy bien. Entonces, quiero seguir haciendo los ejemplos del ya que y por qué no se puede utilizar ya que. ¿Okay? Entonces, Juan Manuel, ¿por qué no puedo poner en vez de y así, pues no puedo poner ya que? Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfuman, se visten, ya que progresivamente van volviendo a ser lo que no son. A mí en lo personal, el ya que nunca me ha gustado y no pienso que indique una relación entre lo que lo que se había dicho al principio y la consecuencia que es regresar a lo que no son. No siento que marque una relación de consecuencia. Estoy de acuerdo. Entonces, aquí el y así, ¿qué es lo que está marcando? El y así está marcando aquí en suma, es una conclusión. Y en conclusión, y en suma, y así, ¿ok? Y ya que nunca da una conclusión, sino que está mostrando un origen. ¿Ok? Entonces el ya que no puede ir aquí. ¿Ok? Y después de hacer todo lo que hacen, se levantan, se bañan, se entalcan, se perfumen, se visten, y en conclusión, o sea, y después de haber hecho todo esto, progresivamente va volviendo a ser lo que no son. ¿Okay? O sea, aquí, o sea, digamos, se van poniendo todo ese maquillaje, si quieren, es lo que quiere decir esta frase. ¿Ya? Y en conclusión, progresivamente van volviendo a ser lo que no son. ¿Okay? Pero el sentido de la frase no es que la gente es lo que no es,
eh, para levantarse, bañarse, entalcarse, perfumarse y vestirse. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el ya que, muchísimo cuidado. ¿Ok? Entonces, evidentemente que sí se puede utilizar en algunos casos, pero lo que les quiero decir es que a veces es solamente en algunos casos que ese marcador se utiliza, no en todos los casos. Y acuérdense que tiene un valor, ¿ok? Sí, te escucho, había una pregunta. Bueno, iba a mencionar que en algún caso se puede usar el ya que, por ejemplo, cuando se dice, bueno, a fulano le decían mexicano, ya que había nacido en México. Sí, correcto. Sí. Sí, por supuesto que el ya que se puede utilizar. Pero casi no. En muchos casos, sí. Sobre todo cuando tengo una relación de causa-efecto. No para sustituir un y, es para sustituir un por qué o para sustituir un cómo. ¿Okay? O un entonces que tenga un valor causativo, no que tenga un valor temporal. ¿Okay? Entonces, son las 8:42 y terminaremos la clase en 7 minutos. Son las 8:42, ya que en 7 minutos terminaremos la clase. No. Pero al revés, sí. En 7 minutos terminaremos la clase, ya que son las 8:42. Así es. Ahí sí así podrías usar. De acuerdo con Juanma. Sí. Sí, Sí. ahí sí lo podrías usar. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí son ejemplos que poco a poco nos pueden ir esclareciendo el uso práctico de esas partículas, ¿no? Porque la teoría la tenemos y ya vimos el ya que, qué tipo de marcador es, qué tipo de conector es un marcador, un conector causal, etcétera, ¿ok? Entonces, la única cosa es que pasar a la práctica a veces no está tan fácil, sobre todo cuando quizá tuvimos costumbre de utilizarlo demasiado y por lo tanto mal, ¿ok? Entonces, poco a poco, ¿verdad? Conforme vayan entregando sus ejercicios, me vayan entregando sus tareas, etcétera, yo puedo ir corrigiendo y quizá algunos de ustedes les voy a pedir que vuelvan a redactar algunas frases de su trabajo para que vayan descubriendo por su propio ejercicio, por su propio esfuerzo, cómo encontrar otra manera de tornar la frase sin utilizar siempre los mismos marcadores, para hacer un poco más rica su expresión. Bien. Entonces voy a cerrar esto de aquí. Voy a volver a entrar a compartir pantalla. Entonces, tienen estos complementos de apoyo, ¿eh? En donde hay descripciones de lo que es un texto narrativo, su definición, los tipos de textos narrativos, que todavía se subdividen en algunos tipos, ¿verdad? Las características de esos textos narrativos, su estructura y algunos ejemplos que dan, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo aparece. ¿Sí? Cuenta una historia para decir orden cronológico, línea del tiempo. Entonces así van incrementando también su vocabulario conforme van leyendo este documento. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, fíjese, el autor es quien da un estilo al texto narrativo, ¿verdad? No las fuentes, sino el autor mismo. Muy importante. Entonces, en un texto narrativo tenemos al narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. Todo esto es el marco. ¿Cómo voy yo a establecer el marco, ¿verdad? de una narración, de un texto narrativo? Primero tengo que saber quién va a narrar. Generalmente soy yo en un texto académico y no utilizo el yo.
es alguien impersonal, ¿no? En donde estoy buscando leyes necesarias, ¿verdad? Y no opiniones. Los personajes será el autor del libro que yo estoy estudiando, que estoy sirviéndome para poder hacer un análisis de algún problema, espacio y tiempo. Entonces, tanto con respecto al autor del cual me estoy sirviendo, como el espacio y el tiempo míos actuales. Hay una actualización también que necesito hacer, y eso se entiende en el marco. Y luego la acción, ¿qué es lo que quiero buscar? ¿Verdad? El tema mismo de la tesis. ¿Okay? Y entonces, ¿qué estructura voy a seguir? ¿Cuál va a ser mi plan de acción para ir esclareciendo tal o cual dificultad, tal o cual problema, tal o cual cuestión, cuestionamiento, pregunta, etc.? Y viene entonces aquí la estructura, la introducción, el desarrollo y el desenlace, o digamos introducción, desarrollo y conclusión. Y vienen aquí algunos ejemplos de textos narrativos, por ejemplo, el mito, la fábula, el chiste, el poema épico, la biografía, la memoria, la crónica, la novela, la anécdota, las historietas, el artículo periodístico, el cuento, el reportaje. Y vienen aquí algunas referencias, ¿verdad? Aquí también si quieren consultar. Por ejemplo, aquí si necesitan saber un poco más sobre la estructura de un texto narrativo. Digamos, el marco ya lo tengo bastante claro, pero ¿cómo voy a saber cuál es la estructura? Entonces, la estructura aquí aparece, voy a tratar de hacerlo más grande. Estoy seguro que pueda, pero voy a tratar. Así puede. Entonces, si aquí se alcanza a ver. La introducción o el planteamiento, el nudo o el conflicto y el desenlace o la solución. La introducción o el planteamiento introduce a los personajes, presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a los personajes en un tiempo y en un lugar determinados. En el nudo o el conflicto se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción, los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Desenlace o solución, en esta parte del relato se resuelve el conflicto que se ha planteado al inicio. Su final puede ser feliz o trágico, positivo o negativo. Entonces, vamos a aplicar esto esto es sobre todo para un cuento, una novela, una obra de teatro donde hay ciertos personajes. ¿Okay? Para un chiste también, ¿no? En un chiste generalmente hago esto, es mucho más corto, pero hago este tipo de cosas, ¿no? Ahora, para un trabajo académico, en la introducción introduzco el problema. También a los autores que yo quiera analizar y sus obras, para servirme de ellos para justamente tratar de resolver un conflicto, es decir, una pregunta, una cuestión, una problemática. ¿Okay? Y presento también el interés de esa cuestión para nuestros días y para nuestro país. ¿Okay? Después, el nudo o el conflicto. Ahí voy desarrollando esta pregunta inicial. ¿Verdad? Pude haberla descrito en la introducción, pero aquí ya la desarrollo. Es decir, además la voy a desarrollar con todos los diferentes elementos que están incluidos dentro de ese conflicto, dentro de esa pregunta de investigación. Es decir, que aquí lo que se hace es un análisis. ¿Verdad? Analizar y separar. Ese desarrollo es un análisis. Se desarrollan es lo mismo que se analizan los acontecimientos planteados. ¿Sí? Es decir, que se dividen en diferentes partes. Y luego ya llego a la conclusión, es decir, cómo se resuelve este problema a la luz de todo lo que dije anteriormente. No a la luz de algo nuevo, sino a la luz de todo el desarrollo anterior. Bien, con esto terminamos nuestra clase. Vamos a rezar. Y si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen. Tenemos una segunda hora, ¿verdad? Hoy no, padre. Hoy no, es el viernes, ¿no? Es el viernes. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, nos vemos entonces pasado mañana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen día a todos, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Padre. Gracias, Dios te Padre. bendiga. Bendiciones.